corrupción sistemática. Después de un cuarto de siglo en el poder, los venezolanos se preguntan ¿hasta cuándo el chavismo? Para luego es tarde. La oposición acepta el desafío de una elección presidencial adelantada. Amenaza real, blindan la frontera colombo-venezolana ante eventual incursión extranjera. ¿Qué tal, amigos? Ya es viernes 2 de febrero del año 2024 y les saluda Mildred Manrique. Bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Comenzamos. Por ahora y para siempre, reza la frase que hace 25 años Hugo Chávez juró por primera vez como presidente de Venezuela. A 11 años de su muerte, Nicolás Maduro busca un tercer mandato para dar continuidad a la llamada Revolución Bolivariana y mantener esa promesa de que la oposición jamás volverá al poder. Pero hoy nuestro país se pregunta si el 2024 será el año del cambio político o si por el contrario, el chavismo logrará mantenerse en Miraflores a pesar de esa crisis que aqueja a los venezolanos con una pobreza que ronda el 90%. Taitir Calderón nos cuenta más. Se cumplen 25 años de la instauración del Estado chavista el 12 de febrero de 1999 y 32 años del fallido golpe de Estado de Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992. Fue el inicio de una tragedia para unos o un éxito para otros. Así experimenta Venezuela el acontecer político nacional en medio de una marcada incertidumbre por el futuro. Por un lado, la esperanza de un cambio de rumbo y por otro, la promesa del no volverán que aún resuena en la voz del sector oficialista. Va por la carretera, yo pronto me voy de viaje, voy a ver edificios por todos lados y la cara de Chávez, los ojos de Chávez, escuelas, universidades. Por eso es que atacan el proceso revolucionario, porque es una revolución que les costará muchísimo que la derroquen. Estamos peor, sí, peor que como cuando llegaron al poder el chavismo. Al principio no estaba tan mal, pero ya después de cierto tiempo la cosa se nos fue complicando año tras año, un año peor que lo otro. Mientras el país está sumido en una depresión económica sin precedentes que junto a las continuas crisis políticas han llevado a más de 7 millones de venezolanos a emigrar desde 2015, analistas sostienen que el chavismo originario ha sufrido una suerte de transformación a lo largo de los años, donde la constante ha sido el empeoramiento de la situación. El chavismo como fenómeno político, como fenómeno social, si bien es cierto, no muere con Chávez, a mi juicio ha mutado hacia lo que es el madurismo, donde no se pierde nunca la referencia del líder ideológico, pero ya tiene connotaciones propias, sobre todo los últimos 5, 6 años. Sin embargo, la situación es más compleja de lo que parece al analizar los niveles de respaldo con los que cuenta el oficialismo. No importa que exista una oposición de 80%, si no existe cohesión, si no existe visibilidad, si no existe proyecto. Y en ese sentido, la mejor prueba es que el oficialismo, con un 20%, según los estudios de opinión, mantiene una cohesión alrededor de un proyecto político que, errado o no, es su proyecto y lo ha mantenido los últimos años, digamos, con la convicción de que es la ruta correcta. Con denuncias de violaciones graves a los derechos humanos, tensiones militares y huelgas. El chavismo transformó al Estado para controlarlo y aspira a reelegirse convencido de que el legado de Hugo Chávez sigue vigente. Hay cosas que yo puedo mencionar directamente como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como uno de los principales íconos del legado del comandante Chávez. Pero más allá de eso, el legado del comandante Chávez se traduce en el despertar de las fuerzas populares, en el despertar de la conciencia del pueblo venezolano. Maduro sostiene que enfrenta una guerra no convencional contra el imperialismo. Analistas estiman que el chavismo cometió innumerables errores en el manejo económico. El dinero básicamente se malgastó en clientelismo para mantenerse en el poder, o sea, básicamente no hubo inversión en las cosas que son importantes para que un país pueda progresar.
Se esperan para este fin de semana diversas movilizaciones en conmemoración de estas fechas emblemáticas para el chavismo, pero también la convocatoria hecha por la líder de oposición María Corina Machado a los venezolanos que se encuentran fuera del país a que se reúnan en varias ciudades del mundo el domingo 4 de febrero para exigir elecciones libres y justas en el país. Desde Caracas, Taitir Calderón, Somos Impacto, Venezuela. Amigos, es momento de nuestra pregunta del día. Recuerden que diariamente la publicamos en todas nuestras plataformas digitales para poder interactuar con ustedes y leer sus comentarios. La de hoy está relacionada a lo siguiente. El gobierno de Nicolás Maduro es el primero en la historia de Venezuela en recibir sanciones económicas, experimentar una hiperinflación durante 50 meses, pero además en ser objeto de investigaciones por presuntos crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Entonces, ¿qué lección te ha dejado el chavismo en estos 25 años en el poder? ¿Votarías por Nicolás Maduro? Ante la pretensión de un posible escenario de adelanto de la elección presidencial, la oposición asegura que está dispuesta a medirse en cualquier lapso que establezca el Consejo Nacional Electoral, siempre y cuando mejoren las condiciones y se permita la participación de María Corina Machado, a quien el Tribunal Supremo de Justicia mantiene inhabilitada. Joan Álvarez nos amplía. Pese a la inhabilitación de María Corina Machado, que impide su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral para competir en la elección presidencial, la dirigencia opositora sostiene que participará en los comicios que aún no tienen fecha, pero que se presume serán pautadas para los próximos meses. Obviamente esperamos que se cumpla el acuerdo de Barbados, donde dé el laxo suficiente, de las garantías electorales suficientes, pero ante cualquier inminente decisión, quiero que el pueblo de Venezuela sepa, María Corina es la candidata, María Corina va a participar y María Corina va a ser la próxima presidenta de todos los venezolanos. Condiciones que han estado en riesgo no solo por la no habilitación de la candidata electa en la primaria, sino por las solicitudes de captura en contra de los 3 jefes de campaña regionales del Partido 20 Venezuela, del cual este jueves se cumplieron 10 días de sus desapariciones, donde sus familiares aún desconocen el paradero. A los que lo tienen, les mando un mensaje, en su casa está su hijo, nuestro bebé, su familia, su mamá, sus hermanos. Todos lo esperamos y estamos más fuertes que nunca, no nos han quebrantado. Todo el pueblo trujillano está indignado porque conocen el ser humano que es Guillermo, sus valores y sus principios. Él solamente ha luchado por la libertad de un país. Por su parte, Magali Meda, señalada por Diosdado Cabello como la supuesta sustituta de María Corina Machado para la candidatura opositora, denunció que el gobierno ha incumplido los acuerdos de Barbados para permitir el libre desempeño de las campañas en todo el territorio nacional. ¿Estamos o no estamos en una campaña electoral? ¿Se habla o no se habla de unas elecciones? ¿Se habla o no se habla del derecho político de ir a un proceso electoral? ¿Qué significa eso? Miren, realmente tenemos que entender lo que está pasando. Aquí hay un Estado que ha decidido aplastar al contrincante. Importante destacar que aún se desconoce fecha de un posible nuevo encuentro oficial entre gobierno y oposición en el marco de la instalación de una comisión de verificación y seguimiento de los acuerdos de Barbados, que pese a encontrarse en un aparente punto de quiebre, ambas delegaciones sostienen la importancia de mantener viva la mesa de negociación. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Autoridades venezolanas confirman que nuestras fronteras han sido blindadas ante una supuesta incursión extranjera luego del ultimátum que dio Estados Unidos de recrudecer las sanciones. Marina Glot con el reporte. El gobernador de Táchira, Freddy Bernal, señaló que Venezuela no se doblega ante ninguna potencia extranjera y que confiar en Estados Unidos es un error porque a su juicio es una nación de conspiraciones. De ser necesario, se desplegarán tropas en frontera para hacer respetar la soberanía. Nos importa un pito el plazo que ellos nos han dado. Nosotros no estamos bajo el plazo de ninguna potencia extranjera. Nosotros no somos guerreristas, jamás lo hemos sido. Somos un país pacífico, pero no somos pendejos. Y estamos listos para defender la patria de cualquier agresión, sea de cualquier acto interno de sabotaje o sea de cualquier acción extranjera.
Por otra parte, Bernal expresó preocupación por la ola de criminalidad que se está viviendo en el norte de Santander. Advirtió nuevamente a los grupos armados que no se atrevan a asomarse por territorio nacional. El alcalde de Norte de Santander, de Cúcuta, pretende un plan especial contra las trochas. Y yo estoy de acuerdo en trabajar de la mano para que minimicemos cualquier paso irregular. Entre tanto, el mandatario regional anunció que por orden del presidente de la República, Nicolás Maduro, se llevará a cabo en las próximas semanas un encuentro binacional en materia de seguridad y cooperación en el eje limítrofe. En Táchira, Marine Glot, Somos Impacto Venezuela. Seguimos con otras informaciones que se originan en nuestro país vecino a través de la sección Colombia en Vivo. Bienvenidos a Colombia en Vivo, les habla Oriana Ní. Colombia quedó descartada como sede de los Juegos Panamericanos 2027. Panam Sports, a través de su página web, dio a conocer que Asunción y Lima son las ciudades candidatas para el evento deportivo. Jorge Iván González renunció como director del Departamento de Planeación Nacional a través de una carta enviada al presidente Gustavo Petro. Su renuncia se hará efectiva a partir del lunes 5 de febrero. El presidente Gustavo Petro fue nominado para el Premio Nobel de Paz 2024 por un diputado noruego, quien argumentó que el mandatario colombiano es una inspiración para el mundo al promover una política de paz creadora, moderna e integral. Hasta aquí Colombia en Vivo. Un ataque registrado por 5 venezolanos hacia funcionarios del Departamento de la Policía de Nueva York a las afueras del refugio del Times Square genera controversia y abre el debate sobre las repercusiones de la migración en todo Estados Unidos. Veamos. El asalto a 2 agentes de la policía de Nueva York es absolutamente inaceptable. El presidente está indignado por estos ataques contra las fuerzas del orden. Esperamos que estos agentes se recuperen rápidamente mientras se investiga la agresión. Así lo escribió en la red social X Karine Jean-Pierre, la secretaria de prensa de la Casa Blanca. El ataque violento en el que participaron 5 venezolanos solicitantes de asilo fue captado en cámaras de seguridad donde se observa cómo golpearon a los oficiales luego de que estos les pidieran que se movieran del lugar. Tras ser detenidos, los migrantes habrían presuntamente sido liberados sin fianza. Al salir de la cárcel desafiaron con gestos a las autoridades. La gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, declaró que la deportación de quienes golpearon a los policías es algo que debe considerarse. Dijo que si alguien comete un delito contra un agente de policía en el estado de Nueva York y no está residenciado legalmente, sin duda merece la pena revisar su permanencia. Amigos, y escuchen esto, la Organización Mundial de la Salud estima que para el año 2050 podrían detectar al menos 35 millones de nuevos casos de cáncer, lo que representa un incremento del 77% en comparación al año 2022. Adelante. La estimación fue hecha por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, una agencia de la Organización Mundial de la Salud especializada en esta enfermedad. Nos preocupa cuando hacemos estas proyecciones basadas en el envejecimiento y el crecimiento de la población que veremos un aumento muy grande de la incidencia y mortalidad de la enfermedad en la próxima década, a menos que se hagan cosas a nivel país. Entre los factores claves en el aumento de la incidencia del cáncer, la organización cita a el tabaco, el alcohol, la obesidad y la contaminación del aire. En promedio, 1 de cada 5 personas desarrollará cáncer a lo largo de su vida. Si decimos que se duplicará la carga de cáncer suena a estadística, pero si imaginamos toda la infraestructura y el personal necesarios para que los sistemas sanitarios puedan gestionar esa carga, esta duplicación en algunos de los sistemas sanitarios menos preparados significa el doble de hospitales, el doble de personal, el doble de máquinas y, por supuesto, todos los costos que eso conlleva. Los países más desarrollados van a registrar el mayor aumento de esta enfermedad, con 4.800.000 casos adicionales para el año 2050 en comparación con 2022. Y así ponemos punto y final a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Recuerden que tenemos disponible para ustedes una plataforma en la web www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. No olviden además suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Que tengan todos un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes.